El silencio detrás de la leyenda. Los primeros signos del dolor de Hugo Sánchez. La noticia cayó como un golpe inesperado sobre millones de aficionados del fútbol hispano. Apenas unos minutos antes, los medios mexicanos comenzaban a hablar de la delicada situación de salud de Hugo Sánchez, uno de los nombres más grandes en la historia del deporte latinoamericano. Durante décadas, su imagen había sido sinónimo de fuerza, disciplina y orgullo nacional. Verlo vulnerable parecía imposible. Sin embargo, esta vez el silencio de su entorno, la preocupación visible de su esposa y las palabras contenidas de quienes lo rodean, comenzaron a pintar un escenario profundamente triste. Para muchos, Hugo Sánchez no era simplemente un exfutbolista. Era un símbolo. El hombre que conquistó Europa cuando pocos creían que un mexicano podía hacerlo. El delantero que hizo vibrar los estadios con chilenas imposibles y goles memorables. El ídolo del Real Madrid que transformó la percepción del fútbol latinoamericano en el extranjero. Durante años, parecía inmortal. Pero incluso las leyendas envejecen, y algunas lo hacen en silencio. Las primeras señales comenzaron hace meses, aunque nadie quiso darles demasiada importancia. Hugo aparecía cada vez menos en eventos públicos. Algunas entrevistas eran canceladas a última hora. En programas deportivos donde antes participaba con energía y carácter, ahora mostraba una expresión más cansada, una mirada distante, como si el peso del tiempo hubiera empezado finalmente a alcanzarlo. Sus seguidores más atentos empezaron a notarlo inmediatamente. Ya no es el mismo, escribían algunos en redes sociales. Otros defendían al exfutbolista, asegurando que simplemente estaba disfrutando una vida más tranquila lejos de las cámaras. Pero detrás de esa aparente calma comenzaban a esconderse preocupaciones reales. Según personas cercanas a la familia, la esposa de Hugo habría sido quien más sufrió al ver el deterioro progresivo de su marido. Aunque siempre intentó mantener la privacidad, su angustia se hacía evidente en círculos íntimos. Ver al hombre que alguna vez dominó el fútbol mundial enfrentarse a problemas físicos y emocionales resultaba devastador, porque el dolor más grande para una leyenda no siempre es físico. A veces, el verdadero sufrimiento llega cuando el cuerpo deja de responder como antes. Hugo Sánchez había construido toda su identidad alrededor de la excelencia. Desde joven aprendió a exigirse más que nadie. Entrenaba hasta el agotamiento, repetía movimientos miles de veces, se obsesionaba con la perfección. Su mentalidad competitiva lo convirtió en una figura histórica, pero también lo condenó a una lucha permanente consigo mismo. Nunca aceptó fácilmente la derrota, ni dentro ni fuera de la cancha. Quienes compartieron vestuario con él recuerdan que era extremadamente duro consigo mismo. Si anotaba 2 goles, pensaba en el tercero que falló. Si ganaba un partido, analizaba el error cometido durante el encuentro. Vivía bajo una presión constante que él mismo alimentaba, y esa presión, con los años, comenzó a pasar factura. La transición después del retiro nunca fue sencilla. Aunque siguió ligado al fútbol como entrenador y comentarista, el vacío que deja abandonar la élite es algo que pocos logran superar completamente. Para alguien como Hugo, acostumbrado a escuchar ovaciones en estadios llenos, el silencio podía resultar insoportable. Muchos exdeportistas atraviesan esa batalla interna. El mundo sigue adelante, pero ellos quedan atrapados entre la nostalgia y la imposibilidad de volver atrás. En el caso de Hugo Sánchez, esa situación parecía agravarse lentamente con el paso del tiempo. Algunos amigos hablaban de cambios en su estado de ánimo. Otros mencionaban largos periodos de aislamiento. Aunque públicamente mantenía su imagen fuerte y orgullosa, en privado comenzaba a mostrarse más sensible, más vulnerable. Su esposa lo veía todo y sufría en silencio. Fuentes cercanas aseguran que ella hizo todo lo posible por acompañarlo en cada etapa, desde cambios en la alimentación hasta nuevos tratamientos médicos y rutinas más tranquilas. Intentó protegerlo de la presión mediática, de las críticas y del estrés constante que rodea a las figuras públicas. Pero cuando una persona ha vivido toda su vida bajo los reflectores, escapar completamente resulta casi imposible. Cada aparición de Hugo generaba titulares, cada gesto era analizado, cada fotografía despertaba preocupación, y en las últimas semanas los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos periodistas deportivos mencionaban que el exjugador atravesaba un momento especialmente difícil. Otros hablaban de problemas de salud más serios de lo que se pensaba inicialmente. La incertidumbre creció rápidamente. Mientras tanto, Hugo permanecía prácticamente alejado de los medios. Ese silencio alimentó aún más las especulaciones. Lo más impactante para muchos fue recordar la imagen dominante que proyectó durante décadas. Hugo Sánchez no parecía humano en su mejor momento. Sus goles desafiaban la lógica. Su confianza rayaba en la arrogancia. Caminaba con la seguridad de quien sabía exactamente cuánto valía. Y quizá esa misma personalidad hizo aún más duro el paso del tiempo.
porque aceptar la fragilidad nunca es fácil para quienes fueron gigantes. Durante años, Hugo vivió rodeado de admiración. En México era considerado un héroe nacional. En España, un ícono irrepetible. Su nombre aparecía constantemente en debates sobre los mejores futbolistas de la historia latinoamericana. Pero detrás de los trofeos existía un hombre que también sentía miedo, un hombre que también sufría. Con el paso de los años, las pérdidas personales comenzaron además a dejar marcas profundas en su vida emocional. La tragedia de perder a seres queridos afectó enormemente al exfutbolista. Quienes lo conocieron de cerca afirman que nunca volvió a ser exactamente el mismo después de ciertos acontecimientos familiares extremadamente dolorosos. Aunque intentó mantenerse fuerte frente al público, por dentro algo parecía haberse quebrado, y esa herida emocional jamás terminó de sanar completamente. A veces, el cuerpo refleja dolores que comenzaron mucho antes en el alma. En los últimos tiempos, algunos allegados describían a Hugo como un hombre mucho más reflexivo, menos impulsivo, más silencioso. Pasaba largas horas recordando etapas de su carrera, observando antiguos partidos y hablando del pasado con una mezcla de orgullo y melancolía. La nostalgia comenzó a convertirse en una compañera constante. Quizá porque sabía que aquella época gloriosa nunca volvería. Quizá porque entendía que el tiempo es el único rival imposible de vencer. Su esposa, según personas cercanas, intentaba animarlo constantemente. Organizaba reuniones familiares, buscaba mantenerlo activo y procuraba alejarlo de pensamientos negativos. Sin embargo, había días especialmente difíciles. Jornadas donde Hugo apenas quería hablar, días donde el cansancio emocional parecía consumirlo completamente. Y fue precisamente esa imagen la que más dolor provocó en quienes lo aman. No la del futbolista agotado, sino la del hombre triste. La situación comenzó a llamar aún más la atención cuando algunos amigos históricos dejaron entrever su preocupación públicamente. Sin dar demasiados detalles, hablaban de momentos delicados y pedían respeto para la familia. Eso bastó para encender todas las alarmas. México entero comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente con una de sus máximas leyendas deportivas. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo. Antiguos compañeros, aficionados y periodistas compartían recuerdos, fotografías y palabras de admiración hacia Hugo Sánchez. Muchos se resistían a aceptar que el ídolo atravesara una etapa tan dolorosa, porque para varias generaciones, Hugo representaba algo más que fútbol. Representaba orgullo, superación, grandeza. Su historia había inspirado a millones de jóvenes latinoamericanos que soñaban con triunfar en el extranjero. Antes de que muchos futbolistas mexicanos llegaran a Europa, él abrió el camino enfrentando prejuicios y dudas constantes, y lo hizo convirtiéndose en una estrella mundial. Por eso resulta tan difícil para el público imaginarlo debilitado. Las leyendas parecen destinadas a permanecer eternas en la memoria colectiva, pero la realidad es distinta. Con el paso de los días, la preocupación alrededor de su estado se hizo aún más intensa. Algunos medios afirmaban que su círculo más cercano estaba extremadamente afectado emocionalmente. Otros hablaban de tratamientos médicos y revisiones constantes. Sin embargo, la familia mantuvo absoluto hermetismo. Y quizá eso reflejaba el deseo de proteger a Hugo de la exposición pública en uno de los momentos más delicados de su vida. Porque detrás de la figura histórica existe un ser humano que merece dignidad. En medio de toda esta incertidumbre, comenzaron también a resurgir antiguos relatos sobre las enormes presiones que enfrentó durante su carrera. Muchos recordaron el sacrificio brutal que implicó mantenerse tantos años en la cima. El cuerpo de un deportista de élite paga precios invisibles, lesiones acumuladas, dolores permanentes, estrés psicológico, exigencia extrema, extrema. Durante décadas, Hugo Sánchez llevó su organismo al límite. Saltaba, caía, entrenaba obsesivamente y competía bajo una presión gigantesca. Aunque su talento era extraordinario, detrás de cada éxito existía un desgaste enorme, y el tiempo termina cobrando cada factura. Tal vez por eso las imágenes recientes generaron tanto impacto, porque mostraban a un hombre cansado, muy distinto al guerrero que desafió a Europa con una confianza descomunal. Algunos aficionados confesaban sentirse emocionalmente golpeados al verlo así. Para ellos, Hugo formaba parte de sus recuerdos más felices. Goles en familia, celebraciones históricas, noches inolvidables frente al televisor. Ver sufrir a sus ídolos también confronta a las personas con el paso del tiempo en sus propias vidas. Y quizá por eso la noticia despertó tanta tristeza colectiva. La esposa de Hugo, mientras tanto, seguía acompañándolo discretamente. Quienes la han visto recientemente describen a una mujer profundamente preocupada, pero también decidida a mantenerse fuerte frente a la adversidad. Porque amar a alguien también significa acompañarlo en sus momentos más oscuros.
incluso cuando el dolor parece imposible de detener. Las próximas semanas podrían resultar decisivas para comprender realmente la situación del exfutbolista. Pero más allá de cualquier diagnóstico o rumor, lo que hoy conmueve al mundo deportivo es la dimensión humana de esta historia. La caída silenciosa de un hombre que alguna vez pareció invencible, el miedo de una esposa que observa impotente el sufrimiento del compañero de su vida, y la tristeza de millones de aficionados que jamás imaginaron ver así a uno de los más grandes futbolistas latinoamericanos de todos los tiempos. Pero quizá, lo más desgarrador de todo sea entender que, detrás de los trofeos y la gloria, Hugo Sánchez sigue siendo simplemente un hombre enfrentando el paso inevitable de la vida. Un hombre que alguna vez conquistó el mundo, y que hoy lucha una batalla mucho más difícil. Una batalla lejos de los estadios, lejos de los aplausos, lejos de aquella eterna juventud que parecía no terminar nunca. La batalla más difícil de Hugo Sánchez. Noches de dolor, recuerdos y un matrimonio puesto a prueba. Durante décadas, Hugo Sánchez vivió acostumbrado al ruido de los estadios, al rugido de miles de aficionados coreando su nombre, a la adrenalina que recorría su cuerpo antes de cada partido importante. Su vida estuvo marcada por la intensidad, por la gloria, por la necesidad constante de demostrar que podía ser el mejor. Pero nadie le enseñó cómo enfrentar el silencio. Ese silencio pesado que aparece cuando las luces se apagan, cuando el teléfono deja de sonar con la misma frecuencia y cuando el cuerpo empieza lentamente a recordar todos los golpes recibidos durante una vida entera de sacrificios. Las noches comenzaron a convertirse en el momento más difícil para él. Según personas cercanas al entorno familiar, Hugo llevaba meses enfrentando largos periodos de insomnio. Dormía poco, caminaba por la casa de madrugada, se sentaba solo durante horas mirando antiguos videos de partidos históricos o fotografías de sus años dorados en Europa. A veces apenas hablaba, otras veces recordaba detalles mínimos de goles marcados 40 años atrás, como si el pasado fuera el único lugar donde todavía se sintiera verdaderamente vivo. Su esposa empezó a notar que algo no estaba bien mucho antes que el resto del mundo. Ella veía el cansancio escondido detrás de las sonrisas públicas. Observaba cómo su energía disminuía lentamente. Notaba pequeñas dificultades físicas que Hugo intentaba ocultar incluso frente a su propia familia, porque aceptar la fragilidad nunca fue parte de su personalidad. Desde joven, Hugo aprendió a competir incluso contra el dolor. Durante su carrera, jugó lesionado incontables veces, soportó molestias musculares, problemas físicos y presiones psicológicas gigantescas, sin permitirse mostrar debilidad. Esa mentalidad lo convirtió en leyenda, pero también terminó aislándolo emocionalmente. Los grandes deportistas suelen pasar años convencidos de que pueden resistir cualquier cosa. El cuerpo se transforma casi en una herramienta de trabajo, algo que debe obedecer siempre, algo que nunca puede fallar, hasta que un día falla, y entonces llega el miedo. Quienes han convivido recientemente con el exdelantero describen momentos especialmente difíciles, días donde Hugo parecía profundamente abatido, jornadas completas sin ganas de salir de casa, cambios de humor repentinos, una tristeza silenciosa que comenzaba a envolver todo su entorno. Su esposa intentaba mantenerse firme, pero verla sufrir también comenzó a romper el corazón de quienes lo rodeaban. Ella conoció tanto al Hugo invencible como al hombre vulnerable que casi nadie veía. Estuvo presente durante los momentos más gloriosos de su carrera, pero también durante las crisis privadas, las derrotas emocionales y las heridas invisibles que jamás aparecieron en televisión. Y quizá por eso entendía mejor que nadie el enorme peso psicológico que cargaba su marido, porque la fama también destruye lentamente. Durante años, Hugo Sánchez vivió bajo una presión descomunal. Cada declaración generaba polémica, cada opinión despertaba críticas. Sus éxitos eran celebrados, pero sus errores eran amplificados hasta el extremo. En muchos sentidos, nunca tuvo una vida verdaderamente tranquila. Incluso después del retiro, continuó enfrentando expectativas imposibles. En México seguían esperando del eterno campeón la misma seguridad absoluta, la misma personalidad dominante, la misma fuerza inquebrantable. Pero los héroes también envejecen, y algunos terminan agotados de fingir fortaleza. Con el paso de los meses, la preocupación médica alrededor de Hugo habría aumentado considerablemente. Aunque la familia evitó ofrecer detalles concretos, varios periodistas deportivos comenzaron a mencionar que el exfutbolista necesitaba atención constante y revisiones frecuentes. Eso bastó para desatar una ola de especulaciones. Los programas deportivos analizaban cada imagen reciente, cada aparición pública era examinada minuciosamente. Si Hugo lucía más delgado, el tema se convertía en tendencia. Si parecía cansado, las alarmas volvían a encenderse.
La presión mediática regresó precisamente en el momento más delicado, y eso empeoró aún más la situación emocional dentro de la familia. Su esposa empezó a evitar ciertos eventos públicos. Personas cercanas aseguran que le afectaba profundamente ver cómo el estado de salud de Hugo se convertía en tema de conversación nacional. Ella quería protegerlo, preservar su dignidad, alejarlo del juicio permanente de las cámaras, pero tratándose de una figura histórica del fútbol mexicano, era prácticamente imposible detener el interés del público. El dolor comenzó además a mezclarse con recuerdos extremadamente difíciles. En la intimidad de su hogar, Hugo hablaba cada vez más del pasado. Recordaba viejos compañeros, partidos históricos y momentos irrepetibles de su carrera. A veces lo hacía con orgullo, pero otras veces sus palabras transmitían nostalgia, como si sintiera que toda aquella grandeza perteneciera ya a otra vida. Y quizá así era. Las leyendas deportivas viven una tragedia silenciosa. El mundo jamás deja de compararlas con la mejor versión de sí mismas. No importa cuántos años pasen, siempre existirán imágenes del Hugo Sánchez joven, atlético, poderoso, celebrando goles imposibles en el Estadio Santiago Bernabéu. Siempre existirán videos de sus chilenas perfectas y sus celebraciones llenas de arrogancia y carisma. Y convivir con ese recuerdo permanente puede convertirse en una carga devastadora, porque el tiempo nunca tiene piedad. Algunos allegados describen conversaciones especialmente emotivas entre Hugo y su esposa durante los últimos meses. Charlas largas sobre la vida, sobre el sacrificio, sobre el miedo a perder la independencia física y emocional. Él le confesaba sentirse agotado, no solo físicamente, también mentalmente. Durante demasiado tiempo intentó seguir siendo el mismo hombre fuerte que el público esperaba ver. Pero la realidad era diferente. Había días donde levantarse resultaba difícil. Días donde el dolor físico se mezclaba con una tristeza profunda difícil de explicar. Y en esos momentos su esposa permanecía a su lado, incluso cuando ella misma comenzaba a derrumbarse emocionalmente. Porque cuidar a alguien que amas mientras observas su deterioro puede convertirse en una experiencia devastadora. Hay sufrimientos que no aparecen en fotografías, y este parecía ser uno de ellos. Mientras tanto, antiguos compañeros de Hugo comenzaron discretamente a enviar mensajes de apoyo. Algunos evitaban hablar públicamente para respetar la privacidad familiar, pero entre bastidores la preocupación era evidente. Muchos conocían la verdadera personalidad del exfutbolista. Sabían que detrás de su imagen orgullosa existía un hombre extremadamente sensible. Aunque pocas veces lo mostrara, uno de los aspectos más dolorosos para Hugo parecía ser precisamente la pérdida progresiva de control sobre ciertos aspectos de su vida cotidiana. Durante décadas, él había sido quien dominaba todo a su alrededor. Controlaba entrenamientos, estrategias, entrevistas y hasta la manera en que quería ser percibido públicamente. Pero la salud no siempre obedece la voluntad, y eso comenzó a desesperarlo. Algunas noches, según personas cercanas, reaccionaba con frustración extrema. No soportaba sentirse limitado. No aceptaba fácilmente necesitar ayuda. Quería seguir siendo autosuficiente, fuerte, dominante, como el Hugo de antes, pero el cuerpo comenzaba lentamente a imponer nuevas reglas. Y esa realidad era emocionalmente insoportable para él. Su esposa intentaba tranquilizarlo constantemente. Le repetía que no necesitaba demostrar nada más, que ya había conquistado todo lo imaginable, que seguía siendo admirado por millones. Pero quizá el problema nunca fue la admiración de los demás. Quizá el verdadero conflicto era interno, porque Hugo Sánchez llevaba toda una vida exigiéndose perfección, y los perfeccionistas suelen sufrir profundamente cuando sienten que empiezan a perder capacidades. El miedo al deterioro físico comenzó además a despertar inseguridades emocionales muy profundas. Personas cercanas aseguran que Hugo atravesaba momentos de enorme vulnerabilidad psicológica. Reflexionaba sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, sobre lo rápido que desaparecen incluso las épocas más gloriosas. La tristeza empezó a instalarse lentamente en la casa, y su esposa lo percibía cada día con mayor claridad. Algunas veces intentaba distraerlo organizando encuentros familiares o conversaciones con amigos históricos. Otras veces simplemente permanecía sentada junto a él durante horas, en silencio, entendiendo que había dolores imposibles de solucionar con palabras, porque el amor también consiste en acompañar, incluso cuando no existe solución inmediata. Mientras el mundo seguía recordando al goleador invencible, dentro de casa comenzaba a desarrollarse una batalla completamente distinta. Una lucha íntima contra el desgaste físico, la nostalgia y el miedo. La batalla de un hombre acostumbrado a ganar, enfrentando finalmente algo imposible de controlar. Con el paso de las semanas, la preocupación pública se intensificó todavía más, cuando algunas apariciones recientes de Hugo mostraron cambios evidentes en su aspecto físico. Su mirada parecía más cansada,
sus movimientos menos ágiles, incluso su voz transmitía un agotamiento que antes no existía. Los aficionados comenzaron a compartir mensajes profundamente emotivos. Muchos hablaban de él como si fuera parte de sus propias familias, y quizá lo era, porque Hugo Sánchez acompañó la infancia y juventud de millones de personas. Sus triunfos dieron esperanza a generaciones enteras. Su éxito internacional hizo sentir orgulloso a todo un país. Por eso verlo sufrir resultaba tan doloroso colectivamente. No era solo una estrella deportiva, era un símbolo nacional. Y detrás de ese símbolo, ahora aparecía un hombre frágil, cansado y emocionalmente golpeado por el peso de los años. Su esposa, según fuentes cercanas, comenzó también a sufrir físicamente debido al estrés emocional constante. Dormía poco, vivía preocupada. Pasaba gran parte de su tiempo organizando consultas médicas, tratamientos y cuidados diarios. La situación empezó a consumirla lentamente, pero jamás pensó en alejarse, porque después de tantos años juntos, sabía perfectamente quién era realmente Hugo lejos de las cámaras. Conocía al hombre vulnerable que el público nunca veía. Conocía sus inseguridades, sus miedos, sus silencios. Y quizá por eso su tristeza era todavía más profunda, porque estaba observando cómo el hombre que alguna vez parecía invencible, comenzaba a apagarse poco a poco, sin estadios, sin aplausos, sin focos, solo acompañado por el amor silencioso de quienes todavía permanecían a su lado. Y tal vez esa sea la parte más triste de toda esta historia, entender que incluso las mayores leyendas terminan enfrentando la misma fragilidad humana que cualquier otra persona. El tiempo no distingue entre héroes y desconocidos, y hoy, lejos de la gloria que alguna vez lo convirtió en inmortal, Hugo Sánchez parece estar disputando el partido más difícil de toda su vida. Un partido donde ya no importan los trofeos, ni los récords, ni las ovaciones. Solo importa seguir resistiendo un día más.